Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde la pasión, los secretos y sobre todo, los romances prohibidos, o no tan prohibidos, son el pan nuestro de cada día. Estoy aquí para darles la última, la más jugosa, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Listos para saber de quién estamos hablando hoy? Redoble de tambores, por favor. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé lo que están pensando, ¿otra vez? ¿Es posible? ¿Será cierto? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a diseccionar todos los rumores, las pistas, las señales, las fotos borrosas y los comentarios en redes sociales que apuntan a una sola y explosiva conclusión: el amor podría estar renaciendo entre estos dos. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, y sé que es difícil contenerse, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si simplemente aman los dramas turcos tanto como yo, corran, y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, porque aquí, la información vuela más rápido que un rumor en un set de grabación. Además me ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este contenido que sé que aman. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una telenovela en sí misma, ¿no les parece? Nos enamoramos de ellos en Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón, nos hizo reír a carcajadas y nos dejó con un nudo en la garganta. Su química era innegable, palpable, algo que trascendía la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se hizo realidad, o al menos eso creímos. Confirmaron su romance durante una escapada romántica a las Maldivas, y el mundo entero suspiró de felicidad. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso, o al menos, sin un anuncio oficial y claro, los rumores de ruptura empezaron a circular. Mensajes crípticos en redes sociales, fotos juntos cada vez más esporádicas y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. El mundo se cayó a pedazos, bueno, al menos el mundo de los fans de Senkalkam. Nos quedamos con el corazón roto preguntándonos qué había salido mal, dónde se había perdido la magia. Y durante mucho tiempo, reinó el silencio. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos. Hande brilló en Bambaşkabiri, una serie que nos mostró una faceta completamente diferente de ella, más madura, más intensa. Kerem, por su parte, continuó conquistando Hollywood con su participación en At the Gates. Parecía que el capítulo de Hande y Kerem había llegado a su fin, que era una historia que quedaría guardada en el cajón de los recuerdos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de reconciliación han resurgido con fuerza, alimentados por una serie de eventos que, si bien por separado podrían ser simples coincidencias, juntos forman un rompecabezas bastante convincente. Primero están las pistas en redes sociales. Ambos han estado particularmente activos en Instagram, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus proyectos y su día a día. Y aquí es donde los fans más observadores, y sé que ustedes son los mejores en esto, han empezado a notar ciertas similitudes, ciertos detalles que no parecen ser casualidad. Por ejemplo, ambos publicaron fotos en lugares con paisajes muy parecidos, casi idénticos, en el mismo periodo de tiempo. ¿Coincidencia? Podría ser. Pero cuando vemos que ambos están usando accesorios similares, como gorras o gafas de sol, la teoría de la coincidencia empieza a tambalearse. Luego están los avistamientos secretos. Han surgido rumores de que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque hasta ahora, no hay fotos o vídeos que lo confirmen al 100%. Sabemos que son muy discretos y que seguramente harán todo lo posible para evitar ser fotografiados juntos, especialmente si están intentando mantener su relación en secreto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores son cada vez más insistentes. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans vuelvan a soñar con una reconciliación, son los comentarios de amigos cercanos. Varias fuentes cercanas a la pareja han insinuado que Hande y Kerem han estado en contacto nuevamente y que han estado trabajando para reconstruir su amistad. Incluso algunos se han atrevido a decir que la chispa podría estar volviendo a encenderse. No hay confirmación oficial, por supuesto, pero estos comentarios han sido suficientes para desatar la locura entre los fans. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Hande y Kerem juntos otra vez?
La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que solo sean buenos amigos que han decidido darse una segunda oportunidad, o podría ser que estén intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos es innegable y que el cariño que se tienen es evidente. Y seamos honestos, a todos nos encantaría verlos juntos otra vez. Lo que sí es cierto es que esta historia nos enseña que el amor puede ser complicado, que las relaciones pueden tener altibajos, y que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Y en el mundo de los dramas turcos, donde todo es posible, nunca hay que perder la esperanza. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una especulación basada en lo que hemos visto y escuchado, y que solo ellos saben la verdad. Pero qué divertido es teorizar y soñar con finales felices. En resumen, hoy hablamos de la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, repasamos su historia de amor, analizamos las pistas en redes sociales, los avistamientos secretos y los comentarios de amigos cercanos. La pregunta sigue en el aire, ¿están juntos otra vez? Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir todos estos chismes con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. ***, pero esperen, que esto no ha terminado. El chisme es como un buen plato turco, lleno de capas y sabores. Vamos a profundizar aún más en esta saga romántica y a desentrañar los misterios que rodean a Hande y Kerem, porque, seamos sinceros, a esto vinimos, ***. Analizando las redes sociales, más allá de las coincidencias ***. Mencionamos las pistas en redes sociales, pero vayamos más allá de los paisajes similares y los accesorios compartidos. Los fans más dedicados, esos que tienen alertas personalizadas para cada publicación de Hande y Kerem, saludos a ustedes, detectives del amor, han notado patrones interesantes en sus interacciones online. No se trata solo de me gusta casuales o comentarios genéricos. Algunos han detectado sutiles referencias a momentos compartidos en el pasado, guiños a diálogos de Senkalkapm, o incluso canciones que eran significativas para ellos durante su relación. Un ejemplo particularmente intrigante es una serie de historias de Instagram que ambos publicaron casi simultáneamente. Hande compartió una foto de un libro de poesía con un verso particularmente romántico subrayado, mientras que Kerem subió un vídeo escuchando una canción con una letra que parecía responder directamente al poema de Hande. ¿Casualidad? Difícil de creer. Parece una comunicación secreta, un código para los fans que están prestando atención. Además, hay que considerar el lenguaje corporal en sus publicaciones más recientes. Ambos parecen más relajados, más felices, casi como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Recordemos que durante su ruptura, ambos mostraron una actitud más reservada y melancólica en sus redes sociales. Ahora hay una chispa, una alegría que no se veía desde hacía tiempo. ¿Será el amor que está floreciendo de nuevo? ***, los avistamientos secretos, realidad o deseo, ***. Los avistamientos secretos son el combustible de cualquier rumor de reconciliación. En el caso de Hande y Kerem, las historias varían desde encuentros casuales en Estambul hasta viajes discretos fuera de Turquía. Algunos afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante italiano, otros aseguran que compartieron un vuelo a Londres. Ninguna de estas historias ha sido verificada con pruebas concretas, pero la persistencia de los rumores es significativa. Es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas muy reconocidas y cualquier encuentro sería rápidamente fotografiado y difundido en las redes sociales. Por lo tanto, si realmente están intentando mantener su relación en secreto, es lógico que estén tomando precauciones extremas para evitar ser descubiertos.
Esto podría explicar la falta de pruebas fotográficas, pero también podría ser una estrategia para mantener a los fans intrigados y mantener viva la llama del rumor. Amigos cercanos, ¿la fuente más confiable o la más peligrosa? Los comentarios de amigos cercanos son la pieza clave del rompecabezas. A diferencia de las pistas en redes sociales y los avistamientos secretos, los comentarios de fuentes internas tienen un mayor nivel de credibilidad. Sin embargo, también son la fuente más propensa a la manipulación y a la información errónea. Es fundamental analizar la credibilidad de las fuentes. ¿Son personas cercanas a Hande y Kerem? ¿Tienen un historial de proporcionar información precisa en el pasado? ¿Tienen algún motivo para difundir rumores falsos? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, es importante tomar los comentarios con cautela. Dicho esto, los rumores sobre la reconciliación han sido alimentados por una serie de declaraciones ambiguas de personas cercanas a la pareja. Algunos han insinuado que Hande y Kerem están en un buen lugar en su relación, otros han dicho que están trabajando en su amistad. Incluso ha habido rumores de que están recibiendo terapia de pareja para superar sus diferencias. Estas declaraciones son vagas, pero sugieren que Hande y Kerem están al menos intentando reconstruir su relación. Esto es un paso importante y podría ser el preludio de una reconciliación completa. La presión mediática, ¿un enemigo o un aliado? La presión mediática es un factor importante a tener en cuenta en cualquier relación de celebridades. En el caso de Hande y Kerem, la intensa atención de los medios de comunicación y los fans podría haber contribuido a su ruptura inicial. La constante vigilancia, los rumores infundados y las expectativas poco realistas pueden ser difíciles de manejar y pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Si Hande y Kerem realmente están intentando reconciliarse, es lógico que estén intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Quieren tener la libertad de explorar sus sentimientos y reconstruir su relación sin la constante intromisión del público. Sin embargo, la presión mediática también puede ser un aliado. El apoyo de los fans y la cobertura positiva de los medios de comunicación pueden animar a Hande y Kerem a seguir adelante y a superar los obstáculos. Al final, la decisión de reconciliarse o no es suya, pero el apoyo del público puede ser un factor importante. El legado de Senkalkapm, ¿una maldición o una bendición? Senkalkapm fue el catalizador de la relación entre Hande y Kerem. La serie les proporcionó una plataforma para conocerse y enamorarse, pero también creó una expectativa irreal de su relación. Los fans proyectaron sus fantasías y deseos en Hande y Kerem, y esperaban que su relación fuera tan perfecta como la de sus personajes en la serie. Esta presión pudo haber sido difícil de soportar y pudo haber contribuido a su ruptura. Ahora, si Hande y Kerem están intentando reconciliarse, tendrán que encontrar una manera de superar el legado de Senkalkapm y construir una relación basada en la realidad, no en la ficción. Tendrán que aceptar que su relación no será perfecta y que tendrán que trabajar duro para mantenerla. Pero si pueden superar estos desafíos, su amor podría ser aún más fuerte y significativo. El futuro de Hande y Kerem, solo el tiempo lo dirá. En definitiva, la pregunta de si Hande y Kerem están juntos otra vez sigue sin respuesta. Los rumores son persistentes, las pistas son intrigantes y los comentarios de amigos cercanos son esperanzadores. Pero solo Hande y Kerem saben la verdad. Lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que su relación es seguida de cerca por los medios de comunicación y los fans. Si deciden reconciliarse, su amor será celebrado como una victoria del corazón sobre la adversidad. Y si deciden seguir caminos separados, su historia seguirá siendo un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero que siempre vale la pena intentarlo. Ahora es su turno, mis queridos chismosos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿O su historia es solo un cuento de hadas que llegó a su fin? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes jugosos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire y en las redes sociales. Adiós.